celebración de la importancia del componente indígena en la configuración de la sociedad argentina se hizo corriente y fue parte de su ideario colectivo hasta hace muy pocos años. No le ocurrió lo mismo a la herencia española, que tras un siglo de rechazos, fue recuperada para el momento del centenario de 1910 como un componente clave de la argentinidad. Ese hispanismo fue lo que condujo a que en 1917 el presidente Hipólito Yrigoyen decretara que el 12 de octubre fuera una fiesta nacional para homenajear el legado de la conquista y la colonización española. Pronto esa celebración tomó el nombre que llevaba en España, Día de la Raza, y desde entonces es una de las principales efemérides de nuestro país. Hay muchas escuelas en donde en forma pura o híbrida se sigue conmemorando el Día de la Raza de la forma tradicional, o sea, como la epopeya que recuerda la acción civilizadora de España. Frente a esta mirada, aparecen otras miradas que podríamos denominar multiculturales e interculturales. Una mirada intercultural y crítica, más que proponer una mirada moralizante sobre el pasado, sea en beneficio de indígenas o de españoles, propone una reflexión en donde los alumnos puedan comprender la lógica de los actores históricos y también comprender que el presente contiene muchos elementos del pasado, pero también mucha novedad. En este sentido, al analizar los problemas, por ejemplo, de las comunidades indígenas actuales, no se trata solamente de recuperar la identidad que tenían al momento de la llegada de los españoles, sino también de entender qué pasó en esa interrelación entre europeos e indígenas a lo largo de los siglos. En esta lógica, sin duda, se van a descubrir muchas instancias de dominación, de opresión, pero también amplios intercambios culturales que, si bien eran desiguales, no eran unilaterales. Sin duda, los españoles impusieron mucho a los indígenas, por ejemplo, la fe religiosa, pero también Europa adoptó muchas pautas y toponimias indígenas que de alguna manera hacen que no solamente los indígenas hoy ya no son como en tiempos de la conquista, sino que tampoco los europeos son como lo eran entonces. En este sentido, me parece que el 12 de octubre es una oportunidad para reflexionar, en definitiva, sobre nuestra identidad y cómo se construye una identidad. Poder pensar que las identidades no son cuestiones meramente heredadas, que nuestro rol en relación con la identidad no es solamente transmitirlas, sino fundamentalmente construirlas y reconstruirlas fuertemente. En definitiva, es pensar que la identidad no es fundamentalmente una cuestión del pasado, sino que el pasado en todo caso es una cantera para construir proyectos de futuro. Lo que tenemos que preguntarnos es en qué tipo de nación queremos vivir. Si en una nación en donde se supone que algunos son mejores que otros, donde hay razas superiores o inferiores, en una nación basada en que para ser iguales tenemos que tener todos la misma religión, hablar todos la misma lengua y pertenecer todos al mismo grupo étnico, o si podemos pensar en un principio en el cual la identidad es más un proyecto político destinado fundamentalmente a pensar en qué sociedad del futuro queremos vivir. Bueno, esa es una apuesta. Me estás diciendo mil cosas. Llamar pueblos originarios a quienes antes se denominó indios no cambia su realidad automáticamente. Indios fueron llamados en el largo proceso de su conquista y hoy, más amablemente, son llamados originarios. Pero en ese cambio de palabras hay una migración de ideas que llevará su tiempo. Nuestra nacionalidad supo negar a esos pueblos preexistentes. Y eso significó su silencio, guardar una lengua, callar una historia familiar, preservar en secreto su propio origen étnico. Las leyes cambian, las palabras también. Hoy ponemos el oído en ese silencio antiguo, resistente, defensivo. Quizás hay que esperar y seguir esperando para un verdadero encuentro cultural. Quizás haya que hacer un poco de silencio también.